buenos días a todos y todas. Estamos aquí partiendo nuestro primer capítulo de Juventudes Impulsando Cambios. En esta ocasión vamos a hablar sobre violencia en la escuela, violencia en la juventud. Y para ello tenemos a Miriam Abramovay, que nos va a acompañar en este primer capítulo. Es doctora en Ciencias de la Educación de la Université Lumière Lyon de Francia, estudiante postdoctoral de Claxo, magíster en Educación de la Universidad Católica de Sao Paulo, se graduó en Sociología y Ciencias de la Educación de la Universidad de París. Además, fue profesora en la Universidad Católica de Brasil y coordinadora del Observatorio de Violencia en las Escuelas. Y participó en diversos estudios de UNESCO, siendo además consultora para el Banco Mundial y la UNICEF. Ella actualmente es coordinadora del área de Juventud y Políticas Públicas de Flaxo Brasil, y vamos a partir con ella hablando precisamente de violencia. La violencia que afecta en modo especial al ambiente escolar, Miriam, cómo se han ido deteriorando las relaciones y cómo finalmente este deterioro perjudica la calidad de las clases, el desempeño académico de los alumnos y las alumnas, pero además impacta en los procesos de socialización que están transitando a configurar un ser social. Entonces, súper importante. Por otro lado, lo que ha ido pasando, por lo menos acá en Chile, no sé si en Brasil ha sido igual, que tiene que ver con que de vuelta a los colegios y a las escuelas ha habido como una explosión de violencia en las relaciones con los niños, las formas en que solucionan los problemas. Entonces, se habla muchísimo y está muchísimo en el escenario qué es lo que es la violencia en la escuela, cómo tratarla, y al hablar de violencia en la escuela también se muestra que se perdió en cierta medida la incomodidad moral que existía de calificar de violencia a las acciones de agresión que habían dentro de los establecimientos escolares. Entonces, hay un nuevo escenario donde los jóvenes y las jóvenes se están relacionando, donde los niños y las niñas se están relacionando, ahora en forma presencial, que se caracteriza en muchas partes por ser violento, por no saber cómo resolver los conflictos. Entonces, para comenzar, vamos al inicio. ¿Qué se entiende por violencia escolar, Miriam? Hola Verónica, muchas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Es una oportunidad de estar con Flaxo Chile. Nosotros sabemos que la escuela es la institución social más importante en la vida de niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Es un local de aprendizaje, es un local de saber, entre comillas, pero es un local muy contradictorio, porque y es un local importantísimo de socialización, como dijiste antes, ¿no? Pero la escuela se ha tornado, en realidad, una institución con muchas contradicciones y mucha violencia. ¿Por qué? Porque la escuela no sabe cómo tratar en un proceso de masificación, como dice Dubé, de las escuelas, no sabe qué hacer y cómo tratar, y no está preparada para recibir a estos chicos y chicas que vienen de todas las clases sociales. Por lo menos en Brasil, la escuela pública es una escuela que atiende principalmente las clases populares. Y eso es muy distinto a lo que era hace 50, 60, 70 años, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero se ha pasado mucho tiempo, pero la escuela es una institución muy dura y es muy difícil recibir todas las innovaciones que traen los adolescentes y los jóvenes. Y existe una cultura escolar que no abre campo para la cultura juvenil, para lo que es la juventud, para su manera de hablar, de vestirse, de peinarse,
para, para su manera de pensar, ¿no? También. Entonces, eso crea un ambiente, lo que se llama clima escolar, que la gente que estudia la violencia en las escuelas habla mucho, un clima escolar nefasto, un clima escolar donde hay muchos problemas, problemas entre estudiantes y profesores, problemas con los directores, y en este momento los chicos han quedado prácticamente 2 años sin ir a la escuela. Exacto. Entonces, se han quedado en las casas, se han quedado después en la calle, en los barrios más populares, sin duda, con un sentido de poca contención del espacio. Porque la escuela debería ser un espacio de protección, y lo es, porque si hablamos de violencia sexual, quien más percibe que hay alguna violencia sexual intrafamiliar es la escuela. Claro. Entonces, hay investigación mostrando cómo este tema se tornó grave. Pero volviendo a la escuela, ¿qué es lo que pasa? Los chicos, las chicas, volvieron a este espacio, y como todos nosotros que estudiamos lo que es la escuela, la violencia en las escuelas, esperábamos un cambio en esta institución, que no pasó nada. O sea, la escuela volvió a ser exactamente lo que era, pero estos chicos cambiaron más todavía, porque han sufrido, todos han sufrido, los profesores han sufrido la pandemia, los padres han sufrido, los estudiantes han sufrido. Entonces, es como un desencuentro, ¿no? Ellos entre ellos, ¿no? Y ellos con esta institución, que es una institución muy cerrada y que no ha cambiado absolutamente nada. En Brasil tenemos un problema más, que este gobierno no ha sabido lo que hacer con la educación. Ellos tienen 3 propuestas principales. Una que es la homeschooling, que acabó de ser aprobada, que nosotros sabemos, con todas las investigaciones que se ha hecho en todo el mundo, que no es un proceso positivo, principalmente para adolescentes y jóvenes, y menos para niños, porque la juventud tiene que socializarse, y esta socialización se puede darse de manera violenta, no violenta, pero tiene que darse. Entonces, todos los estudios que han hecho sobre homeschooling han sido como negativos, pero Brasil terminó de aprobar homeschooling. Después hay un crecimiento muy grande de escuelas que se llaman cívico-militares, donde los militares son los que manejan la escuela. Hay profesores, pero la dirección es militar, y esto ha traído muchísimos problemas, porque funciona como si fuera el ejército. Los chicos andan en uniforme como si fuera el ejército, y bueno, y todos los problemas de violencia que en este tipo de escuela se ha mostrado más grave todavía. Y tercero es la cuestión de lo que se llama, entre comillas, la ideología de género. No se puede hablar de sexualidad y género en las escuelas. O sea, no es que se prohíbe cada profesor de hablar, pero hay como una discusión para que no se hable de la cuestión de la sexualidad. En este momento, lo que es más grave es que se volvieron a la escuela como para recuperar los 2 años perdidos, sin llevar en cuenta que se ha ganado algo también con eso. Entonces, es darles contenido de una manera que ni los profesores lo aguantan, ni los estudiantes lo aguantan.
porque hay que recuperar el tiempo perdido. No se recupera el tiempo perdido, o sea, es otro tiempo. Entonces, este es el problema, por lo menos en Brasil, que se está mirando, y hay casos de violencia gravísimos en escuelas, en todo Brasil, de violencia hacia los profesores, de llevar armas en las escuelas, de amenazas, de peleas muy, muy feas. Y es lo que está pasando, como en Chile, está pasando en Brasil, y yo creo que todos los países de América Latina. Les está ocurriendo, sí. Sí, me contestaste súper bien, porque hay varios elementos que me llamaron la atención y que también se dan acá en Chile. O sea, el tema del desencuentro más que el encuentro, que uno siempre pensó que iba a ocurrir cuando ya empezaran las clases presenciales. Por otro lado, lo que me decía es que me hace mucho sentido de la necesidad de una flexibilidad dentro de la institución que permita acoger los cambios que se están produciendo, los cambios que se produjeron antes con el ingreso más masivo de los y las estudiantes a las escuelas y ahora con los cambios de 2 años de ausencia. Y finalmente, lo que tú me decías de esto de estas 3 medidas que se están tomando en Brasil son como una involución o como una falta de flexibilización, que es precisamente lo que ha llevado también a los problemas en la escuela. O sea, que no se haya podido hacer los cambios en conjunto con los cambios que están sufriendo parte de la comunidad escolar, que son los niños y las niñas, o los jóvenes y las jóvenes. Sí, y la poca participación que dan a estos jóvenes. Además, un problema gravísimo con las familias también, porque las familias han tenido que trabajar junto con las escuelas, ¿no? Muchas han hecho, muchas no han podido hacer porque no tenían conexión, no tenían condiciones, pero han tenido una mayor relación, porque muchas veces los padres tenían que ir a la escuela, buscar las materias de los chicos. Claro, digamos, las materias, los materiales. Los materiales y todo eso. Lo que se terminó es como si no hubiera pasado nada. Entonces, muchísimos problemas con las familias, que en general lo que dice la escuela es que la escuela está en este nivel de violencia porque las familias son violentas. Claro, como que viene de la familia. Sí, todo viene de la familia, la escuela no tiene nada que ver, lo que es muy complicado también, porque culpabiliza a familia de una manera como si la escuela fuera neutra, lo que no es cierto también. Entonces, hay problemas en todos los sentidos en este momento, todavía más de los que había. Claro, y si cambiaron los jóvenes y las jóvenes, y si cambiaron los niños y las niñas, también cambiaron las familias. Estos últimos 50 años tenemos otra familia totalmente diferente, y una variabilidad súper grande, que también se ve que esa variabilidad no se acoge con el sistema de estas tres formas de enseñanza que se están viendo. Y también esta idea del tiempo perdido, de recuperar el tiempo perdido, que finalmente no acoge tampoco la transformación que ha habido, porque no podemos volver a foja cero. Claro. Acá en Chile también existe la idea un poco como de recuperar el tiempo perdido, y muy enfocado también originalmente, cuando los niños y las niñas iban a volver a la escuela, enfocado mucho en cómo recuperar todo el aprendizaje que se había realizado en forma precaria. Acá, por ejemplo, para que un niño o una niña tenga la capacidad de recibir enseñanza virtual, requiere muchas cosas que solo el 50% de la población lo tiene, o sea, el otro 50% no lo tiene. Entonces, estaba muy enfocado en cómo recuperar todos esos contenidos, pero nunca se pensó mucho qué iba a pasar con este encuentro, ni qué es lo que había ocurrido en términos de socialización, cómo los mismos niñas y niñas solucionaban los conflictos, cómo los profesores también intervenían, y las profesoras. Entonces, finalmente, como el no acoger esta posible transformación
que podía ocurrir y que no necesariamente era una transformación positiva, sino que sencillamente una transformación que había que tomar en todos sus ámbitos. Sí. Y la no participación Y la no participación de los de, jóvenes que de los jóvenes y de los sí, adolescentes y de los niños también. en En todo este proceso de vuelta, claro, claro. Sí, porque, no se lleva en cuenta eso. claro, o sea, de hecho hay, bueno, o sea, uno de los elementos como que me parecen súper importantes que tú hablabas precisamente es que los jóvenes y las jóvenes no se, si no se apropian un poco del establecimiento, y no el establecimiento físico, sino que también simbólico, lo que significa las normas que van a tener de convivencia, también lo que va a pasar con ellos con respecto a los contenidos que se van a pasar, cómo se van a pasar, etcétera, tampoco es finalmente se termina transformando en un espacio muy lejano a lo que yo soy o Claro, a de lo sus que, vidas. claro, y a lo que es mi vida. Entonces, Claro. eso también incide muy fuerte en si participan o no participan. También tiene efectos en cómo después ellos se apropian o no se apropian del establecimiento, de la institución. Bueno, algo hablábamos de esta falta de flexibilidad y qué otros factores además participan o detonan, por ejemplo, la violencia escolar entre los alumnos y las alumnas y entre los profesores y profesoras. Eso que dije, ¿no? Hay temas en las escuelas que deberían ser importantísimos, que son temas que llevan a violencia, y ahí no estoy hablando de violencia dura, estoy hablando de violencia simbólica o microviolencia, y algunas de ellas son microviolencias, pero son violencias duras también, que es la cuestión de los prejuicios raciales, del racismo. Brasil es un país que tiene un racismo estructural que está en todas partes, pero el racismo es crimen. Pero claro, cuando un chico es llamado de mono en la escuela, y no pasa nada, es como si fuera un juego, una broma, ¿no? Y eso trae muchos problemas, porque es el racismo, es la homofobia también, es la discriminación social que hay en las escuelas. Y hay mucho. Uno cree que son escuelas públicas y no hay ninguna discriminación. Sí, hay No, claro. muchísimo, ¿no? La discriminación religiosa también es algo que aparece mucho y que trae muchos problemas en las escuelas. Y las escuelas no pueden incorporar todos esos temas, no consiguen, no saben además, porque los profesores no han tenido formación para trabajar ni la cuestión de la violencia, ni la cuestión de la convivencia, ¿no? Ni la cuestión de racismo y de otros temas. Entonces, eso pasa en las escuelas y, y a partir de eso y de otros temas, ellos empiezan a pelearse y a pelearse muy feo. Y hay muchas agresiones hacia los profesores también, Sí, ¿no? sí, acá también. Porque los chicos muchas veces, y es impresionante, tienen 1,85 m, son fuertes, son grandes y les da miedo a los profesores. Entonces, hay como un clima escolar que es muy negativo, que ya había, solo empeoró, ¿no? Y que no hay proyectos de convivencia escolar. Y es esto que hay que pensar como una política pública, no que una escuela haga algo y llame personas para hablar sobre racismo, qué sé yo, sobre homofobia. No, no es eso. Eso tiene que estar en el currículum, ¿no? En el currículum de las escuelas, en las enseñanzas de los profesores, ¿no? Y eso trae mucha violencia. Bueno, lo que te dije ya, esta homogeneidad que busca la escuela.
Sí. porque la escuela no busca la diferencia, No. ella no busca la individualización, ¿no? Ella busca modelar los comportamientos, como decía Jacques Pin. Es eso Mm. la escuela, que la escuela quiere. Y ahí de vuelta niega la entrada de la cultura juvenil, de la cultura adolescente en su espacio. Sí, de hecho acá pasa también y nosotros un, tenemos un movimiento migratorio bastante importante, lo tuvimos los últimos años, y eso también ha ido gatillando otros tipos de microviolencias y de violencias físicas también que no se habían pensado, o sea, que el chileno no era racista, Claro, no era clasista, cuando dentro de la misma escuela, lo que tú decías, independientemente de que todos parecen venir de más o menos el mismo sector socioeconómico, la verdad es que existen todas estas, se marcan diferente. todas estas diferencias, y es ¿No? increíble también, y uno lo ve como finalmente la escuela tiene esta pretensión homogeneizadora que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces ahí hay también como un choque. Acá mucho ocurre, bueno, entre los alumnos, todo esto que tú decías y también las luchas como de poder, demostración de fuerzas a través de la violencia, y también con los profesores mucho la idea de que esto es injusto, de que tienen un trato injusto y que por eso muchas veces también atacan a sus propios profesores. Estuviste recién haciendo un trabajo cualitativo bien importante con respecto a cómo había impactado el COVID en estos 2 años las trayectorias juveniles, precisamente. Y entre ellos también había, porque como era, se tomó de 15 a 29 años, tienes también estudiantes escolares. Convérsame un poco más como cuáles fueron los principales resultados que obtuvieron en el ámbito de la educación, por ejemplo, en este trabajo. Sí. En este trabajo, bueno, lo que primero aparece es el problema de estar aislado, de estar en la casa, porque nosotros hicimos la investigación, como bien sabés, porque participaste, estás en el grupo, La parte de eh, Chile, la sí. parte de Chile, con varios países de América Latina, y lo que más aparecía era este sufrimiento de estar aislado, de no poder estar con los amigos, de no usufruir del tiempo libre con fiestas, etcétera, etcétera. Bueno, es lo primero que aparece. Y relacionado con la escuela, lo más grave era la falta de conectividad, primero que no tenían ellos conectividad, y además de eso, lo que no tenían ellos era la posibilidad de tener laptop, computadora o un teléfono, porque en Claro. muchas casas encontramos un teléfono para 5 personas, ¿no? Lo que era imposible. Sí. Entonces, por eso este retraso que hay, ¿no? Que reclaman las escuelas, pero yo tengo la hipótesis que este retraso ya existía, Sí. entonces, y que Solo ahora, se vio, sí, claro. sí, por ahí toda Solo la se hizo culpa, visible. sí, no se hizo visible. Eso yo creo que es lo principal que aparece, esta falta, esta desigualdad que hay, porque si uno hablaba con los jóvenes que estaban en las escuelas privadas, en los barrios altos, como dicen ustedes, ¿no? Ellos no tenían ninguno de estos problemas, tenían conectividad, tenían posibilidad de estudiar y han continuado a estudiar sin duda, y no han perdido nada. Y nuestros chicos de clases populares, que por la desigualdad existente en este país, en otros de América Latina, que no han conseguido avanzar en sus estudios, además, lo aburrido que era, ¿no? Sí. Todo lo aburrido que era. Es aburrido para nosotras,
y nosotros, imagínate, para estos niños, niñas y adolescentes. Entonces yo creo que fue la principal cuestión que apareció y esta infelicidad de estar cerrado en la casa, sin muchas opciones, ¿no? Muchas veces con problemas de espacio. No hablamos con chicos que vivían en comunidades, en favelas, como dijimos nosotros, y no tenían espacio, porque si estaban acá, la mamá estaba al lado haciendo otra cosa, o el otro hermano estaba haciendo otra cosa. Entonces, la cuestión del espacio, la cuestión de la conectividad han aparecido de una forma muy, muy importante. Quería recordarles que estamos aquí conversando con Miriam Abramovay de Flaxo Brasil, que ella es la coordinadora del área de Juventud y Políticas Públicas de esta institución y que estamos hablando precisamente de violencia en la escuela. Para terminar, Miriam, porque ya estamos como cerrando, ¿cuáles serían las principales claves que tendríamos que trabajar a futuro para poder prevenir y erradicar la violencia en la escuela, dentro de lo posible? Mira, no, Flaxo Brasil tiene una experiencia hace 10 años más o menos, con distintas posibilidades de ponerlas en prácticas, con los cambios de políticas en este país, una propuesta de convivencia escolar, un programa de convivencia escolar, ¿no? Que hemos trabajado en muchas capitales de Brasil, en el otro gobierno, y después hemos realizado un proyecto con el BID también, y en este momento estamos haciendo, estamos en un programa, en un local cerca de Río, trabajando también con un programa de convivencia escolar. Pero, ¿qué es lo que se propone? Se propone trabajar con los profesores, capacitarlos, ¿no? Para que sepan de estos temas que tienen a ver con la cuestión de la violencia en las escuelas, y después trabajar con los estudiantes, con algunos estudiantes de la escuela, para que ellos y los profesores capacitados puedan trabajar con todas las escuelas. Entonces, yo creo muchísimo en los programas de convivencia escolar, creo que tenemos que pensarlo de una manera más seria y más efectiva para movilizar todos los gobiernos para que piensen, los municipios y los estados acá en Brasil, para que piensen el tema con seriedad y no como si fuera algo secundario. Porque esto trae repitencia, esto trae evasión escolar, esto trae muertes, y hay investigaciones mostrando cómo un clima escolar positivo, una escuela que funcione bien, con profesores interesados, con profesores que se ocupan de una manera especial de sus alumnos, de sus estudiantes, cómo eso trae otras consecuencias, y para los adolescentes, retenerlos en las escuelas quiere decir que ellos van a vivir más y sufrir menos violencias. Hay como 5 o 6 trabajos, incluso de economistas, mostrando todo eso. Entonces, es un tema que hay que ocuparse. Muchas gracias, Miriam. Sí, tienes toda la razón. Es un tema que hay que preocuparse desde los y las jóvenes que están participando, los y las niñas que están participando, y me interesó mucho eso de irlos como generando como una especie como de monitores que van trabajando con el resto de su comunidad, porque finalmente eso les va a dar este sentido de pertenencia a este espacio Exactamente. En el que se desarrollan. Exactamente. Si entras en una escuela, una de las quejas, una de las reclamaciones es que entra gente de la comunidad y roba todos los aparatos.
Y esto no se dan cuenta que es una seña, ¿no? Sí. Una seña de que no sienten que la escuela pertenece a la comunidad. Es como si fuera algo extraño, Ajeno. ajeno, no Claro. algo lejos, y no puede ser así. Muchas gracias, Miriam. Y muchas gracias a todos y a todas de habernos acompañado en este primer capítulo de Violencia en la Escuela.